¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. Miren lo que preparé el día de hoy. Lo están viendo aquí en pantalla. Hoy hicimos unas deliciosas quesabirrias. Ahora sí, los voy a dejar con el antojo. La birria es un platillo muy tradicional en México, en muchos estados se prepara y cada uno tiene distintas maneras de hacerlo, así que yo les voy a presentar la mía. Pero últimamente se ha hecho muchísimo más famoso la quesabirria y la vamos a preparar hoy junto con un consomé con garbanzos que está buenísimo. Esta receta es de las que son sí o sí deliciosas, sabrosas y todo mundo debería de hacerlas alguna vez. Así que aquí te dejo la receta, no te olvides dejarme un pulgar arriba, comentar, compartir, suscribirte. 5 dientes de ajo, una ramita de canela, unas 4 hojas de laurel, una cebolla, 4 jitomates. De especias vamos a estar utilizando unos 10 clavos de olor, una cucharada de orégano, una pizca de comino y unas 10 o 15 pimientas chicas. Aquí puse a remojar desde ayer una taza de garbanzos y ya los tenemos bien hidratados, una taza de vinagre blanco o de manzana y lo más importante, chiles secos. En este caso voy a estar utilizando 10 chiles guajillos que ya los tengo limpios, 5 chiles anchos ya también limpios y chile morita. Este lo vamos a utilizar para regular lo picante. Yo voy a utilizar solamente 2 porque no lo quiero muy picoso. Si ustedes quieren que pique más, pues agreguen más chiles. Y nuestro ingrediente principal, que será la carne de res. Aquí pueden utilizar una gran variedad de partes. Por ejemplo, aquí tengo costilla, tengo cuete, pueden utilizar pecho o pescuezo. Lo importante aquí es que tenga una parte de hueso y una parte de carne para que tengamos carnita para nuestros tacos y hueso para que le dé sabor a nuestro consomé. Vamos a trocear un poco los ingredientes más grandes. Aquí hay dos maneras de preparar nuestra salsa, nuestra marinada. Una es asada y otra es frita. A mí me gusta más hacerla frita, pero pues es igual, ustedes deciden cómo la quieren, cómo les guste más. De momento en las dos pues cortaría así estos ingredientes. Y lo primero que vamos a hacer es ir preparando nuestra marinada. Vamos a hacerlo a mi estilo. Vamos a poner a sofreír el ajo y la cebolla. Dejaremos que comience a dorarse. Ya que tenemos sofrita nuestro ajo y cebolla, vamos a agregar los chiles. Y lo que hago es con la ayuda de unas tijeras los voy cortando. Y aquí es donde vamos a hacer el proceso de dorado junto con todo lo demás. Aquí también vamos a ir agregando nuestras especias de una vez. Una cucharadita de comino, nuestra cucharadita de clavo que son unos 7-8 clavos. Una cucharada de pimienta negra, esta es chica. Y de orégano voy a poner unas 2 cucharadas, 3, para que tenga sabor. Y aquí vamos a sofreír nuestro chile y nuestras especias. Se me estaba pasando, también aquí vamos a poner nuestra ramita de canela y nuestro laurel. Como verán, aquí ya está sofrito todo, también las especias. Vamos a agregar nuestro jitomate que picamos. Agregamos nuestro vinagre. Y vamos a dejar cocinar esto unos 5 o 10 minutos para que esté ya todo suavizado. Y vamos a sellar en el sartén bien caliente con un poco de aceite. Vean cómo tengo mi carne salada. Pongo sal. Volteo y agregamos más sal. Esto lo vamos a dejar que se nos selle, que quede bien doradita. Esto nos va a ayudar a darle muchísimo mejor sabor a nuestra carne, a nuestra birria. Aunque después la terminemos en cocción, esto nos va a ayudar. Vamos a dejar aquí sin mover unos 2-3 minutos por cada carne. Esto es lo que queremos. Este caramelizado, este doradito, ayuda a que la carne suelte todo su sabor. Por este lado ya se nos secó nuestro vinagre. Vamos a agregar más o menos 1 o 2 tacitas de agua. Y dejaremos que esto se termine de cocinar. Vean cómo quedó nuestra carne. Esta, como es plana, salió primero. Bien doradita, así es como la queremos. Esta costillita pues le voy a ir dando vueltas para que se nos selle por todos lados. Y mientras ponemos otra carne por aquí. Ahora sí ya quedó esta costilla bien dorada y seguimos. La carne ya está doradita y quedó mucho aquí pegado. Vamos a pasar esto y apagamos. El chile ya estaba también, solamente es para recoger todo el sabor doradito que dejó nuestra carne. Y simplemente vamos a licuar nuestro adobo. Vamos a poner en una olla grande ahora sí nuestros garbanzos, nuestra carne, así los trozos. Y vamos a ir agregando nuestro adobo. Todo esto nos tiene que quedar bien bañado,
Y aquí esto de preferencia lo deberíamos de dejar una noche completa marinando para que la carne también agarre ese sabor. Lo dejaremos en refrigeración. En caso de que no tengan tiempo, con 1 hora o 2 será suficiente. Después de reposar nuestra carne, pues vamos a agregar agua. Vamos a llenar ahora sí nuestra olla y a cocinar. ¿Cuánto tiempo? 2 horas aproximadamente, hasta 3 se anda tardando porque la carne es en trozo grande, es duro, al igual que los garbanzos. Si lo hacen en olla express, pues yo creo que en 1 hora, hora y media va a estar listo. Durante el lapso de las 3 horas de cocción de este guiso, lo único que estoy haciendo es quitar ocasionalmente un poco de grasa. No la vamos a tirar, la vamos a usar. Y ir rellenando con un poco más de agua porque se nos va a ir evaporando. Vamos a ir sacando nuestra carne. Como está en trozos grandes, va a ser bastante fácil todavía. Esta carne prácticamente ya se va a empezar a deshacer sola. Verificamos si están los garbanzos. En caso de que no estén, pues simplemente los dejamos otro poco más. Y estamos por terminar nuestra receta. Vamos a preparar unas tortillitas. Y no se te olvide que si te está gustando la receta, si te gustan los videos, me ayudas muchísimo dejando un pulgar arriba, comentando en tus redes sociales y suscribiéndote. Estamos a punto de llegar a los 2 millones y es importantísimo, solamente faltas tú. Y también te recuerdo que tenemos el recetario digital. En la caja de la descripción te dejo todos los detalles para que puedas adquirirlo. Ya con las tortillas listas, ahora sí, vámonos a preparar nuestro taco y servir nuestro consomé. Miren si se me esponjó, ya me puedo casar. Les voy a mostrar cómo quedó nuestro consomé, cómo lo servimos y al final vamos a hacer unas quesabirrias que quedan buenísimas. Pero el consomecito, mira, no se va a quedar atrás. Simplemente cebolla, cilantro, juguito de limón y lo tenemos listo. Así esto ya está muy bueno, pero espérense. Vamos a ver cómo quedó nuestra carnita. De entrada el huesito, pues se despega solo. Esta es nuestra costilla y miren, se desarma solita, facilita. Vamos a desarmar toda para armar nuestras quesabirrias. Pasaremos nuestra tortillita en la grasa que apartamos. Esto ya puede ser opcional. Si tú no las quieres con mucha grasa, pues bueno, ya es tu decisión. Carnita. Si no quieres con mucha grasa, pues igual escoges sin grasa, unas partes más magras o la parte de carne solamente. Y queso. El queso que sea de tu gusto, manchego, Oaxaca, Gouda, incluso mozzarella, ya tú decides. Vamos a dejar que esto se funda muy bien. Ya que tenemos bien caliente esto, se nos va a empezar a fundir. Vamos a voltear. Se funde nuestro queso y servimos. Y ahora sí, ¿quién va a querer su taquito? Y terminamos nuestra quesabirria. Cebollita, cilantro, limón, salsita. Yo tenía una salsita verde por aquí. La que tengan, yo digo que está bien. Esto es lo mejor de lo mejor. Recuerda que si te gusta el video, no te olvides suscribirte. Ahorita te voy a dejar la lista de ingredientes en lo que yo me devoro esto. Como que no me supo, Ahora sí, ni les voy a dar a probar.